¿Qué pasaría si los susurros del pasado no fueran metáforas, sino ecos literales de vidas que se niegan a ser olvidadas? ¿Y si el alma de una princesa, sellada en una tumba por más de 500 años, despertara en el cuerpo de una pequeña niña para proteger un juramento sagrado? Esta no es una leyenda susurrada al calor de una fogata en los Andes, sino la desconcertante realidad que enfrentó una humilde familia que creía conocer los límites de su mundo. Su historia nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del tiempo, la memoria y la identidad, y nos pregunta si las almas, al igual que las montañas que las rodean, guardan secretos que esperan pacientemente el momento adecuado para ser revelados. Para Mateo y Elena, la respuesta llegaría de la forma más inesperada y aterradora posible, a través de los ojos de su propia hija. En un pequeño y aislado pueblo quechua, acurrucado en las faldas de los imponentes Andes cerca de Cusco, la vida de Mateo y Elena transcurría con la misma cadencia rítmica que los telares de la región. El aire olía a tierra húmeda, a eucalipto y a los guisos de quinoa que Elena preparaba a fuego lento. Mateo, un guía de montaña cuyos ancestros habían recorrido esos mismos senderos durante generaciones, conocía cada roca y cada quebrada como la palma de su mano. Su hogar, una modesta construcción de adobe, era un santuario de paz, decorado con los vibrantes textiles que las hábiles manos de Elena tejían, contando historias de la Pachamama y de los Apus, los espíritus de las montañas. Su mayor tesoro, sin embargo, era su hija de 5 años, Anaya, una niña de ojos profundos y silenciosos que parecía llevar en su mirada la vasta soledad de las cumbres andinas que los rodeaban. La normalidad de sus días estaba tejida con hilos de una profunda conexión con sus tradiciones. Mateo pasaba sus días guiando a los pocos viajeros que se aventuraban tan alto, compartiendo con ellos no solo el camino, sino también el respeto sagrado por la tierra que pisaban. Elena, mientras tanto, transformaba la lana de alpaca en complejos patrones que eran más que simples adornos. Eran un lenguaje, un registro de su linaje y sus creencias. Anaya, a menudo, se sentaba a su lado, no jugando como las otras niñas de su edad, sino observando el ir y venir de la lanzadera con una concentración inusual, su pequeña figura envuelta en una serenidad que a veces inquietaba a sus padres. Su mundo era simple, pacífico y estaba firmemente anclado en la realidad tangible de su amado pueblo. Desde muy pequeña, Anaya había mostrado ciertas peculiaridades que sus padres atribuían a una naturaleza tímida e introspectiva. Exhibía una aversión casi fóbica a los espacios cerrados y oscuros, llorando con una angustia inexplicable si la puerta de su habitación se cerraba por completo. Por el contrario, sentía una conexión casi mística con las montañas. Podía pasar horas simplemente mirando los picos nevados, sus ojos siguiendo el vuelo de un cóndor o el movimiento de las nubes con una paciencia que no correspondía a su edad. Parecía escuchar algo en el silbido del viento, un llamado que solo ella podía percibir. Mateo y Elena, aunque desconcertados, simplemente aceptaban estas rarezas como parte de la personalidad única de su hija, sin imaginar que eran las primeras grietas en el velo que separaba su mundo del abismo del pasado. Todo cambió una tarde en la que el cielo, con una furia repentina, se desplomó sobre el valle. Una tormenta eléctrica, de una violencia inusitada, envolvió el pueblo, con relámpagos que partían el firmamento y truenos que hacían vibrar los cimientos de su casa. Justo cuando el pánico comenzaba a apoderarse de la familia, un rayo cegador impactó un viejo árbol de quenual a escasos metros de su hogar. El estallido fue ensordecedor, una explosión de luz y sonido que pareció rasgar el tejido mismo de la realidad. El olor a ozono y a madera quemada invadió el aire instantáneamente. En medio del caos, Anaya, que observaba la tormenta desde la ventana, se quedó rígida por un instante, sus grandes ojos abiertos de par en par, antes de que su pequeño cuerpo se desplomara en el suelo, completamente desmayada. El corazón de Mateo y Elena se detuvo. El terror por la tormenta fue reemplazado por un pánico helado y visceral por su hija. Mateo la levantó en brazos, sintiendo la fragilidad de su cuerpo inerte,
mientras Elena corría a buscar mantas y agua, sus manos temblando incontrolablemente. Afuera, la lluvia caía a cántaros, golpeando el techo de Calamina con una furia implacable que parecía burlarse de la desesperación que se había instalado en su hogar. Le hablaban, le suplicaban que despertara, pero Anaya permanecía inmóvil, perdida en un silencio profundo que era mucho más aterrador que el estruendo de la tormenta. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, un vacío en el que el miedo a lo desconocido comenzaba a echar raíces profundas en sus almas. Cuando Anaya finalmente abrió los ojos, la tormenta exterior no era nada comparada con la que se desató dentro de la pequeña casa de adobe. La mirada de la niña había cambiado, la inocencia infantil había desaparecido, reemplazada por una profundidad antigua, una sabiduría dolorosa que no pertenecía a una niña de 5 años. Se sentó lentamente, miró a su alrededor con una extraña familiaridad y luego fijó sus ojos en sus padres. Su boca se abrió y comenzó a hablar, pero las palabras que salieron no eran las suyas. Hablaba en un dialecto quechua arcaico, una variante que no se había usado en siglos, con una fluidez y una cadencia que helaron la sangre de Mateo y Elena. Su voz era la de una niña, pero la autoridad y la tristeza que contenía eran las de un alma vieja. Con una calma que desgarraba el alma, Anaya miró a sus padres, cuyos rostros estaban contraídos por la confusión y el miedo. Vio su angustia, pero pareció observarla desde una gran distancia, como si estuviera separada de ellos por un abismo de tiempo. Luego, pronunció la frase que haría añicos su realidad para siempre. «La luz y el ruido me recordaron», dijo en esa lengua antigua, su pequeña voz resonando con un peso imposible. «Me recordaron la oscuridad de mi tumba, cuando me sellaron para siempre. Hacía frío y estaba rodeada de vasijas de barro y del brillo del oro que debía proteger. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier trueno, un silencio lleno de un entendimiento terrible. Su hija ya no era solo su hija». En los días que siguieron a la tormenta, Mateo y Elena se aferraron desesperadamente a la lógica, intentando construir un dique contra la marea de lo imposible. Se repetían a sí mismos que el rayo, el desmayo, todo había sido un trauma severo que había provocado una extraña fantasía en la mente de su hija. «Es solo una pesadilla, producto de la fiebre y el susto», se decía Elena en voz baja, mientras le preparaba a Anaya sus comidas favoritas, esperando que el sabor familiar de casa la anclara de nuevo en la realidad. Mateo intentaba distraerla con juegos, mostrándole sus herramientas de montañismo, contándole historias de los cóndores, pero la niña lo miraba con una paciencia desconcertante, como si estuviera escuchando a un niño en lugar de a su padre. Cada intento por devolverla a la normalidad solo servía para resaltar el abismo que se había abierto entre la Anaya que conocían y el ser que ahora habitaba su cuerpo. Las negativas de los padres chocaban constantemente contra la nueva y extraña personalidad de su hija. Anaya, que antes corría con los pies descalzos por la tierra, ahora caminaba con una gracia mesurada, casi ceremonial, como si el suelo que pisaba fuera el sagrado templo de un palacio. Sus gestos eran deliberados y económicos, y la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar poseía una dignidad real que era a la vez hermosa e increíblemente perturbadora. Pero lo más inquietante eran sus ojos. A menudo, mientras Elena tejía o Mateo limpiaba su equipo, sentían la mirada de Anaya sobre ellos, una mirada que no era de curiosidad infantil, sino de una profunda y antigua evaluación. Era como ser observado por un ancestro, una presencia que conocía sus miedos más profundos y esperaba pacientemente a que aceptaran lo inevitable. La primera capa de pruebas llegó en forma de susurros y recuerdos que no le pertenecían. Una tarde, mientras miraba un retrato familiar, Anaya negó con la cabeza suavemente. «Mi verdadero taita era más alto», dijo en su recién recuperado español infantil, aunque teñido de una formalidad extraña. Tenía una marca aquí, y se tocó la barbilla, de una flecha enemiga. Y mi mamá, ella usaba un tupu de plata con la forma de un quinti, un colibrí, que brillaba cuando el sol la tocaba.
Mateo y Elena se miraron con el corazón encogido. Las descripciones eran tan víveres, tan llenas de un anhelo nostálgico, que era imposible descartarlas como una simple invención. Eran los recuerdos de alguien que había amado y perdido a esas personas, un dolor demasiado profundo para una niña de 5 años. Poco después, mientras Elena tarareaba una canción popular, Anaya la interrumpió. «Esa no es la melodía correcta para dormir», afirmó con una certeza absoluta. Y entonces, con una voz pequeña pero afinada, comenzó a cantar. La canción que salió de sus labios era una melodía pentatónica, melancólica y compleja, en el mismo quechua arcaico que había usado tras despertar de su desmayo. Las letras hablaban de la luna, la hermana de plata, y de las estrellas que eran los ojos de los dioses vigilando a los durmientes. Era una canción de cuna ceremonial, una pieza de una belleza desgarradora que Elena, una experta en el folclore local, jamás había escuchado. Sentir esa música antigua emanar de su pequeña hija fue como ver un fantasma. Era la prueba audible de que un espíritu de otro tiempo estaba allí, con ellos, en su humilde hogar. La angustia comenzó a devorar a los padres desde adentro. Las noches se convirtieron en un tormento de insomnio, pasadas en susurros temerosos mientras Anaya dormía plácidamente en la habitación contigua. Su devoción, una mezcla de fe católica y las creencias andinas de sus ancestros, se convirtió en un campo de batalla. ¿Era esto una posesión, un alma errante que se había adherido a su hija? ¿O era una bendición, un mensaje de los apus? El cura del pueblo hablaría de demonios, mientras que la anciana curandera hablaría de espíritus ancestrales. No había un camino claro, solo un laberinto de miedo y confusión. Amaban a su hija con todo su ser, pero un terror primordial crecía en sus corazones. El terror de que la niña que habían criado estuviera desapareciendo, siendo reemplazada por esta presencia majestuosa y extraña. La segunda capa de evidencias, más tangible y aterradora, comenzó a manifestarse a través de un conocimiento que Anaya no tenía derecho a poseer. Una mañana, observaba en silencio cómo su padre, Mateo, estudiaba un mapa topográfico, planeando una nueva ruta para unos excursionistas. De repente, Anaya se acercó y su diminuto dedo índice se posó sobre una ladera escarpada y sin marcar del mapa. «El camino del Inca no va por ahí», dijo con calma. «Sube por esta quebrada escondida. Es más rápido, pero deben tener cuidado. Pusimos piedras sueltas después de la tercera cascada para engañar a los hombres de Cajamarca». La especificidad del comentario, la mención de una trampa y el uso del pronombre «pusimos» dejó a Mateo sin aliento, con un sudor frío recorriéndole la espalda. Aunque una parte de él quería ignorarlo, el guía de montaña que había en Mateo no pudo resistir. Al día siguiente, con la excusa de explorar, se desvió de su ruta habitual y se dirigió a la ladera que Anaya había señalado. Con gran dificultad, encontró la entrada casi invisible de un sendero, oculto por la vegetación y el tiempo. Siguió el camino ascendente, su corazón latiendo con una mezcla de escepticismo y temor. Y entonces, tal como ella había dicho, después de pasar la tercera de una serie de pequeñas cascadas, el terreno se volvió traicionero, lleno de rocas sueltas y peligrosas. Era una trampa antigua, perfectamente conservada. En ese momento, en la soledad de la montaña, la negación de Mateo se hizo añicos. El conocimiento de su hija no era fantasía, era una memoria de piedra y tierra. Las revelaciones técnicas continuaron, volviéndose cada vez más inexplicables. Elena había comenzado a incorporar pequeñas piezas de metal en sus artesanías, un trabajo que requería un conocimiento básico de la metalurgia. Un día, mientras luchaba por conseguir un brillo dorado en una aleación de cobre, Anaya se le acercó y la observó con atención. «Estás usando demasiado fuego», le aconsejó. «Para la tumbaga de los dioses el secreto no es solo el calor, sino el jugo de la planta agria que se frota al final. Saca al padre sol a la superficie y esconde al cobre rojo». Describió un proceso de dorado por agotamiento que los arqueólogos apenas estaban comenzando a comprender, un secreto de los orfebres incas perdido en el tiempo. Elena la miró, horrorizada y maravillada,
comprendiendo que el espíritu dentro de su hija no era solo de la realeza, sino también de una era de profundo conocimiento. El miedo de Elena se transformó en una forma de reverencia aterrorizada. Miraba las manos de Anaya, tan pequeñas e infantiles, y trataba de reconciliarlas con la sabiduría ancestral que fluía de sus labios. La disonancia era abrumadora. ¿Cómo podía la misma niña que necesitaba ayuda para atarse los zapatos explicar los secretos de la metalurgia precolombina o de la ingeniería de caminos inca? El conflicto interno la desgarraba. El instinto maternal le gritaba que protegiera a su hija del mundo, que la escondiera. Pero la presencia dentro de Anaya, esta Inti Quilla, exudaba una autoridad y un propósito que parecían exigir ser escuchados. Elena se sentía cada vez menos como una madre y más como la primera guardiana de una misión sagrada que no comprendía del todo. La extrañeza de Anaya no pasó desapercibida en la pequeña y unida comunidad. Los otros niños del pueblo, que antes jugaban con ella, ahora la evitaban, intimidados por su silencio y su mirada adulta. Los susurros comenzaron a serpentear por las calles de tierra del pueblo, como el viento frío que baja de las cumbres. «Dicen que está tocada», murmuraban algunos, «que un espíritu de la montaña se la ha llevado». Mateo y Elena comenzaron a sentir el peso del aislamiento. Las miradas de sus vecinos ya no eran de amistad, sino de sospecha y miedo. Su drama familiar, antes confinado a las paredes de su hogar, ahora se convertía en un estigma público, añadiendo una nueva capa de urgencia y desesperación a su ya insostenible situación. El conocimiento de la niña parecía no tener límites. En una noche despejada, mientras la familia observaba el manto de estrellas que solo es visible en la altitud de los Andes, Anaya señaló una constelación que los locales conocían como la Llama. «Desde nuestro observatorio en el Coricancha», dijo con nostalgia, «sabíamos que cuando la cabeza de la llama bebía del río de la noche, era el momento exacto para plantar la Sara Mama morada, el maíz sagrado». Explicó un complejo alineamiento astronómico que conectaba esa constelación con el solsticio y el ciclo agrícola de una variedad de maíz que se creía extinta. Era una pieza de etnoastronomía tan específica y profunda que solo un puñado de historiadores en el mundo la teorizaban y ahora su hija la recitaba como un recuerdo de su vida cotidiana. Finalmente, incapaces de soportar más la tensión, Mateo y Elena decidieron enfrentar lo desconocido. Una noche, se sentaron junto a Anaya, cuyo rostro parecía sereno bajo la luz de la lámpara de aceite. Con la voz temblorosa, Mateo hizo la pregunta que ambos habían evitado durante semanas, la pregunta que colgaba en el aire como una sentencia. «¿Quién eres?», preguntó, y luego Elena añadió en un susurro, «¿Qué es lo que quieres de nosotros, de nuestra hija?». No era una pregunta hecha con ira, sino con una rendición total, una súplica desesperada por entender la fuerza que había tomado el control de sus vidas y de la persona que más amaban en el mundo. Anaya los miró, y por primera vez sus ojos no mostraron distancia, sino una profunda empatía por el dolor que estaban sufriendo. Tomó una respiración lenta, un gesto impropio de una niña. «Mi nombre era Inti Quilla», dijo, y el nombre resonó en la habitación con el peso de los siglos. «Y no quiero hacerles daño. He regresado porque mi descanso ha sido perturbado. Mi tumba, un lugar sagrado que protege la memoria de mi pueblo, está en peligro». Explicó que no era el oro ni las joyas lo que importaba, sino los quipus, los registros anudados que contaban la historia verdadera de su linaje, una historia que sus enemigos habían intentado borrar de la faz de la tierra. Su voz se llenó de una urgencia palpable. «Siento que se acercan, huaqueros, hombres que no respetan a los muertos y que solo ven el brillo del oro. Si encuentran mi tumba, destruirán los quipus para llevarse los artefactos, romperán el sello y profanarán el juramento que hice para proteger a mi gente». Su misión, explicó, era clara y terrible. Necesitaba que ellos, sus padres en esta nueva vida, la ayudaran a encontrar a alguien que pudiera entender, alguien que escuchara la voz de una princesa muerta hace mucho tiempo y la guiara hasta su lugar de descanso final, no para saquearlo,
sino para protegerlo, para asegurar que la historia de su clan no se convirtiera en polvo y olvido, en el silencio eterno de las montañas. La revelación de la misión de Inti Quilla, lejos de traer paz, sumió a Mateo y Elena en un abismo de impotencia. Ahora tenían un propósito, una tarea sagrada impuesta por un espíritu ancestral, pero eran solo un guía de montaña y una artesana. ¿Cómo podrían ellos proteger un tesoro histórico y enfrentar a huaqueros armados y despiadados? La magnitud de la tarea era aplastante. Comprendieron que no podían hacerlo solos. Necesitaban a alguien con poder, con conocimiento, alguien que pudiera tender un puente entre el mundo de los espíritus que habitaba su hogar y el mundo real de leyes, permisos y protección arqueológica. La decisión fue unánime y desesperada. Debían buscar ayuda, sin importar el riesgo que esto implicara para su familia y su reputación. Su primera inclinación fue recurrir a las tradiciones de su propio pueblo. Consideraron hablar con el Apu, el anciano más sabio de la comunidad, un hombre que, según se decía, podía leer el futuro en las hojas de coca y hablar con los espíritus de la tierra. Sin embargo, el miedo los paralizó. La historia de Anaya era tan extraordinaria que incluso para un pueblo acostumbrado a los mitos y leyendas, sonaría a locura o, peor aún, a una hechicería oscura. Si el anciano interpretaba la presencia de Inti Quilla como un espíritu maligno, podrían ser sometidos a rituales de purificación peligrosos o, en el peor de los casos, ser expulsados de la comunidad, condenados a vagar sin tierra ni hogar. El refugio de su gente podría convertirse fácilmente en su tribunal. Elena, aferrándose a los restos de su fe católica, sugirió un viaje al pueblo más cercano para hablar con el padre Miguel. Quizás un hombre de Dios podría ofrecerles una explicación o una solución, pero Mateo se opuso con vehemencia, su rostro endurecido por el miedo. ¿Y qué crees que dirá el cura, Elena? Él no verá a una princesa, Inca verá al diablo. Hablará de posesión demoníaca, de la necesidad de un exorcismo. La sola palabra exorcismo evocó imágenes aterradoras de su pequeña Anaya siendo sometida a un ritual violento y traumático. No, la iglesia no era una opción. Intentar expulsar a Inti Quilla podría dañar a Anaya de forma irreparable o incluso extinguir la única oportunidad que tenían de cumplir la sagrada misión. Descartadas la tradición y la religión, la lógica moderna parecía una opción aún más sombría. ¿Llevarla a un médico en Cusco? ¿A un psicólogo? El pensamiento era absurdo y aterrador. Tratar de explicarle a un hombre de ciencia que su hija de 5 años recordaba una vida pasada como miembro de la realeza inca sería inútil. El diagnóstico sería rápido y devastador. Esquizofrenia infantil, un trastorno de identidad disociativo o algún otro síndrome complejo provocado por el trauma del rayo. La internarían en un hospital, la llenarían de medicamentos que apagarían su mente y, muy probablemente, se la quitarían para siempre. El mundo de la ciencia, con su rígida definición de la realidad, era una amenaza tan grande para Anaya como los propios huaqueros. Fue entonces, en el punto más bajo de su desesperación, cuando un recuerdo lejano afloró en la mente de Mateo. Una conversación escuchada años atrás, alrededor de una fogata en un campamento base, entre otros guías y un par de arqueólogos. Hablaban de un hombre, una especie de leyenda en su campo, el doctor Ricardo Vargas, un renombrado historiador y arqueólogo de Lima, famoso por su mente brillante y su escepticismo implacable. Se decía que Vargas había desenmascarado más fraudes arqueológicos que nadie en Perú, que podía detectar una falsificación con solo una mirada y que despreciaba cualquier explicación que no estuviera firmemente anclada en la evidencia empírica. Era un hombre que vivía para destruir mitos, no para creer en ellos. La idea era una locura, una apuesta casi suicida, pero extrañamente era la única que tenía sentido. Si querían proteger una tumba inca, necesitaban a un arqueólogo. Si querían que el mundo les creyera, necesitaban que el escéptico más grande de todos validara su historia. Un hombre como Vargas, si lograban convencerlo, no solo protegería el sitio, sino que lo haría con todo el peso de la ley y la ciencia. Y si los rechazaba, si se reía de ellos,
Al menos no intentaría exorcizar o medicar a su hija. Sería un viaje largo y costoso, y probablemente humillante, pero era su única esperanza. Con una nueva y frágil determinación, Mateo preparó un pequeño bolso y emprendió el viaje a pie hasta el pueblo más cercano con una línea telefónica. A cientos de kilómetros, en la ruidosa y gris Lima, el doctor Ricardo Vargas trabajaba en su estudio de la Universidad Nacional. El espacio era un reflejo de su mente, ordenado, meticuloso y abarrotado de conocimiento. Estanterías del suelo al techo gemían bajo el peso de libros y monografías. Mapas antiguos cubrían las paredes y sobre su escritorio, fragmentos de cerámica y herramientas líticas esperaban ser catalogados bajo la luz de una lámpara. Vargas, un hombre de casi 60 años, con una mirada penetrante y un aire de perpetua impaciencia, había dedicado su vida a la verdad tangible, a la historia que se puede tocar y medir. Para él, el pasado era un rompecabezas de hechos, no un tapiz de leyendas, y detestaba a quienes intentaban confundir ambos. La llamada lo interrumpió mientras analizaba la composición química de un pigmento en un fragmento de textil Paracas. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre vacilante y con el marcado acento de las sierras comenzó a relatar una historia que Vargas había escuchado en innumerables variaciones a lo largo de su carrera. Tesoros escondidos, revelaciones de los ancestros, sueños proféticos. Estaba a punto de cortar la llamada con su habitual brusquedad, catalogándola mentalmente como otro caso de fiebre del oro campesina. Se imaginó a un hombre desesperado tratando de atraerlo a una excavación ilegal, usando a su propia hija como un señuelo místico. La pérdida de tiempo lo irritaba profundamente y su paciencia, ya de por sí escasa, estaba a punto de agotarse. Sin embargo, justo cuando iba a colgar, el hombre, Mateo, dijo algo que detuvo su mano. Mencionó que su hija hablaba un dialecto quechua arcaico, una variante del sur que los lingüistas creían extinta desde el siglo XVII. Luego, con una sinceridad torpe pero palpable, repitió la descripción de Anaya sobre el proceso de la tumbaga. Ese detalle técnico, tan específico y tan alineado con sus propias investigaciones de vanguardia, fue como una pequeña piedra en el engranaje perfectamente aceitado de su escepticismo. No creyó ni por un segundo en la reencarnación, por supuesto, pero la posibilidad de un fraude elaborado o un caso psicológico de una complejidad sin precedentes despertó al académico que había en él. Esto podría ser más que una simple estafa. Podría ser fascinante. «Escúcheme con atención», dijo Vargas, su tono cambiando de la irritación al frío interés profesional. «No creo en espíritus ni en princesas reencarnadas, pero su historia presenta ciertas anomalías que merecen ser investigadas desde una perspectiva antropológica. Viajaré a su aldea, pero quiero que entienda mis condiciones. Estoy yendo como un observador científico para documentar un fenómeno sociocultural, no para participar en una búsqueda del tesoro. Mi propósito será desmitificar este caso, no validarlo. ¿Le queda claro?» Mateo, aliviado y aterrorizado a la vez, aceptó sin dudar. El escéptico más grande del país estaba en camino, y con él la posibilidad de la salvación o la ruina total. La llegada del doctor Vargas al pueblo fue como la colisión de dos mundos. Su robusta camioneta 4x4, cubierta del polvo del camino, parecía una bestia de acero alienígena entre las casas de adobe y las llamas que pastaban tranquilamente. Vargas descendió del vehículo, vestido con un práctico chaleco de explorador que contrastaba fuertemente con los ponchos coloridos de los pocos aldeanos que se asomaron a observar al forastero. Su energía era la de la ciudad, rápida, directa y analítica. Saludó a Mateo y Elena con una formalidad cortés, pero distante, sus ojos grises evaluando cada detalle de su hogar, de su ropa, de sus rostros ansiosos, como si ya estuviera tomando notas para su informe. El clímax de la tensión llegó con el primer encuentro entre el especialista y la niña. Vargas se había preparado para interrogar a una niña ansiosa, probablemente instruida por sus padres, o quizás a una pequeña con problemas mentales evidentes. Lo que encontró lo descolocó por completo.
Anaya estaba sentada en el suelo, jugando con una pequeña muñeca de trapo. Cuando él entró, ella levantó la vista, y sus ojos oscuros lo encontraron con una calma y una serenidad que eran profundamente inquietantes. No había miedo, ni timidez, ni actuación. Era la mirada de un igual. Él comenzó su protocolo, mostrándole fotografías de artefactos incas y coloniales. ¿Cuál de estos objetos no pertenece a la época del Sapa Inca Pachacútec?, preguntó casi con sorna. Anaya, sin dudar, señaló una pieza de cerámica de influencia española. «Este es de los barbudos», dijo en voz baja. «Llegaron después». La armadura de escepticismo de Vargas no se rompió, pero por primera vez sintió una minúscula, casi imperceptible fisura. Tras varios días de interrogatorios metódicos y pruebas psicológicas, el doctor Ricardo Vargas se encontró en un territorio que su ciencia no podía cartografiar. La niña, Anaya, era un enigma impenetrable. Su conocimiento sobre la historia, la astronomía y la cultura incaica del siglo XV era no solo preciso, sino también sutil y lleno de matices que solo alguien que hubiera vivido en esa época podría conocer. Vargas había intentado de todo para encontrar una fisura en su relato. La confrontó con datos contradictorios, usó técnicas de sugestión y la sometió a largas sesiones de preguntas diseñadas para agotar y confundir a un niño. Sin embargo, Anaya respondía a todo con una serenidad inquebrantable y una consistencia que desafiaba toda explicación racional. El doctor había descartado por completo la posibilidad de un engaño por parte de los padres. Su ignorancia en estos temas era tan genuina como su miedo. La atmósfera dentro de la pequeña casa de adobe se había vuelto increíblemente densa, cargada con la tensión del enfrentamiento entre el escepticismo y lo inexplicable. Mateo y Elena observaban cada interacción con una mezcla de esperanza y terror. Veían la frustración crecer en el rostro del doctor Vargas, su inicial aire de superioridad reemplazado por una obsesión casi febril. Cada pregunta que él le hacía a Anaya era como una punzada en sus propios corazones, temiendo que su insistencia pudiera de alguna manera dañar el frágil equilibrio que mantenía a su hija conectada con ambos mundos. Sin embargo, sabían que este calvario era necesario. La validación de este hombre era su única oportunidad de cumplir la promesa hecha al alma que habitaba en su pequeña, la única forma de proteger el legado de Inti Cuilla. Finalmente, una mañana, Vargas cerró su libreta de notas con un golpe seco. Había llegado a un punto muerto. Las palabras ya no eran suficientes. «Basta de hablar», anunció, su voz resonando con una mezcla de exasperación y un anhelo por una conclusión definitiva. «Si la niña realmente sabe dónde está la tumba, entonces debe guiarnos hasta ella. Mañana al amanecer subiremos a la montaña que ella señala. Esta será la prueba final. O encontramos una estructura inca verificable, o este caso se cierra y lo clasifico como un fascinante pero trágico delirio compartido». No era una petición, sino un ultimátum. La ciencia exigía una prueba física, un hecho de piedra y tierra que pudiera ser medido y catalogado. Ante la propuesta del doctor, Anaya no mostró ni miedo ni vacilación. Simplemente asintió, como si hubiera estado esperando esa misma petición desde el día en que él llegó. «Yo los guiaré», dijo con su calma habitual. Al día siguiente, antes de que los primeros rayos del sol tocaran las cumbres nevadas, el pequeño grupo inició el ascenso. Anaya iba al frente, no de la mano de su padre, sino como la verdadera guía. Se movía por las laderas escarpadas con una seguridad que asombró a Mateo y desconcertó a Vargas. Evitaba senderos conocidos y en su lugar tomaba atajos a través de terrenos que parecían intransitables, nombrando antiguas formaciones rocosas y riachuelos con sus nombres originales en quechua, nombres que ni siquiera los mapas más detallados de Mateo registraban. El viaje fue una prueba de resistencia física y mental, especialmente para el doctor Vargas. Acostumbrado a la altitud de los sitios de excavación, no estaba preparado para el ritmo implacable de la niña, que parecía no sentir el aire enrarecido ni la fatiga del ascenso. Mientras luchaba por respirar, su mente trabajaba a toda velocidad, observando cada movimiento de Anaya.
cada una de sus decisiones. Buscaba el más mínimo indicio de duda, una mirada de confusión, cualquier señal de que estaba improvisando o recordando una historia que le habían contado, pero no encontró nada. La certeza de la niña era tan sólida y constante como la montaña misma, y esa certeza inquebrantable estaba erosionando el fundamento de su escepticismo con más fuerza que cualquier dato histórico. Después de horas de ascenso, alcanzaron una meseta de altura barrida por el viento, un lugar de una belleza desoladora y sobrecogedora. Estaban por encima de la línea de los árboles, en un mundo de roca, hielo y cielo. El silencio era casi absoluto, roto solo por el silbido del viento. Era un lugar que se sentía fuera del tiempo, un santuario natural donde el mundo moderno de Vargas, con su lógica y sus certezas, parecía pequeño e irrelevante. La imponente presencia de los apus, los espíritus de las montañas, era casi palpable, una energía que hacía que incluso el pragmático doctor sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. El escenario para la revelación final estaba preparado. Finalmente, Anaya se detuvo frente a una gigantesca pared de roca vertical, una superficie lisa y sin aparentes características especiales. No había cuevas visibles, ni grietas, ni indicios de construcción humana. Mateo examinó la pared con sus ojos expertos de montañista y no vio nada. Vargas sintió una punzada de alivio y triunfo. Lo sabía, pensó. Aquí no hay nada. Es el final del juego. Se preparó para pronunciar su veredicto, para poner fin a esa elaborada fantasía y regresar a la civilización. Estaba a punto de hablar, de declarar la expedición un fracaso, cuando Anaya se giró para enfrentarlo, sus ojos oscuros brillando con una solemnidad que le heló la sangre. Antes de que la Pachamama nos dé permiso para entrar, debes saber cómo reconocerme a mí, a la verdadera Intiquilla, dijo la niña. Su voz, sorprendentemente fuerte en el aire enrarecido, relató entonces algo que ninguna crónica ni estudio podría jamás contener. Cuando nací, los dioses me marcaron con una espiral en mi hombro izquierdo. Era un signo de mi destino. Miró fijamente a Vargas, asegurándose de tener toda su atención, su escepticismo cautivo por la intensidad de su mirada. La apuesta final no sería un artefacto de oro o un símbolo real, sino algo infinitamente más personal y, por lo tanto, más imposible de falsificar. Entonces, Anaya le entregó la prueba irrefutable, la llave que abriría no solo la tumba, sino también la mente del científico. Mi padre, el Sapa Inca, amaba tanto esa marca que le ordenó al mejor artesano del imperio que creara una estatuilla de cerámica a mi imagen para que me acompañara en mi viaje final. Le dio una única y secreta instrucción, que grabara esa misma espiral en el hombro izquierdo de la figura de barro, para que los dioses y los ancestros me reconocieran en el otro mundo. Revelación quedó suspendida en el aire helado. Un detalle tan íntimo y tan específico que su veracidad o falsedad lo decidiría todo. Era un desafío directo a la lógica de Vargas. Con su declaración hecha, Anaya se acercó a la pared de roca y con una reverencia colocó su pequeña mano sobre un punto que parecía idéntico al resto de la superficie. La entrada está aquí, susurró. Fue sellada con piedra, mortero de arcilla y un conjuro de silencio para protegerla de los codiciosos. Movido por un impulso que ya no era puramente científico, Vargas se acercó junto a Mateo. Al inspeccionar de cerca el lugar que Anaya había tocado, notaron lo que antes era invisible, finísimas líneas, casi borradas por 500 años de viento y lluvia, que delineaban un enorme bloque de piedra perfectamente encajado en la pared. No era una formación natural, era obra del hombre. Trabajando juntos con las herramientas que Mateo había traído y con una fuerza impulsada por la adrenalina de lo inminente, lograron encontrar un punto de apoyo. Tras un esfuerzo agotador, la enorme losa de piedra se movió, raspando contra la roca con un gemido que pareció salir de las entrañas de la tierra. Una abertura oscura se reveló, y de ella emanó una ráfaga de aire frío y viciado, un aliento que olía a polvo de siglos, a textiles en descomposición y a la quietud de la muerte. El momento de la verdad había llegado.
con el corazón latiendo desbocado en su pecho, una sensación que había olvidado desde su primera excavación. El doctor Vargas encendió su linterna y fue el primero en cruzar el umbral. El interior de la tumba era sobrecogedor. Se trataba de una pequeña cámara funeraria, absolutamente intacta, un tesoro arqueológico más allá de sus sueños más salvajes. En el centro, sobre un lecho de finos textiles, yacía la momia perfectamente conservada de una joven noble inca, ataviada con un tocado de plumas y ornamentos de oro que brillaban bajo la luz de la linterna. A su alrededor, ofrendas de cerámica, vasijas de plata y quipus anudados estaban dispuestos en un orden ceremonial. Por un momento, el arqueólogo en Vargas se sintió abrumado por la magnitud del descubrimiento. Era el hallazgo de una vida. Pero su mente no estaba enfocada en el oro ni en la gloria académica. Solo buscaba una cosa. Con manos temblorosas, movió el haz de luz de su linterna sobre los objetos que rodeaban a la momia. Su mirada recorrió las vasijas, los platos, los ídolos, y entonces la vio, acurrucada junto a la cabeza de la momia como si susurrara secretos eternos. Había una pequeña y exquisita estatuilla de cerámica que representaba a una niña. Vargas se arrodilló, sin sentir la dureza de la piedra, y la tomó con una delicadeza casi religiosa. La giró lentamente, el haz de su linterna enfocado en su pequeño hombro izquierdo. El aire se escapó de sus pulmones. Allí, inequívocamente grabada en la arcilla antes de ser cosida, había una pequeña espiral perfecta. En ese instante, el universo del doctor Ricardo Vargas se fracturó y se reconfiguró por completo. La lógica, la razón, el método científico, todos los pilares que habían sostenido su vida y su carrera, se derrumbaron ante una verdad tan simple y tan profunda que lo dejó sin defensas. No era una inferencia, no era una teoría, era una prueba tangible de la memoria de un alma. La espiral en la estatuilla era la firma de Inti Quilla a través del tiempo. El doctor cayó de rodillas, el peso de la revelación aplastándolo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas no de tristeza, sino de un asombro tan absoluto que rayaba en el éxtasis. El escéptico había muerto en esa tumba, y en su lugar había nacido un creyente, un guardián humillado ante un misterio que trascendía la vida y la muerte. Cuando el doctor Vargas emergió de la oscuridad de la tumba, la luz del sol andino iluminó un rostro completamente transformado. La máscara de escepticismo profesional se había desvanecido, reemplazada por una expresión de profunda humildad y asombro, reverencial. Se acercó a Mateo y Elena, quienes esperaban con el alma en vilo, y en lugar de ofrecer un análisis técnico, simplemente les tomó las manos. «Todo es verdad», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Cada palabra. La princesa, ella está allí, y la estatuilla tiene la marca». En ese momento, la validación científica se convirtió en una bendición. Para los padres, fue la liberación de meses de miedo y duda, una ola de alivio tan inmensa que los hizo llorar, abrazando a su pequeña hija, quien observaba la escena con una paz serena y antigua. La narrativa cambió de inmediato de la validación a la acción. El doctor Vargas, movido por un nuevo y feroz sentido de propósito, actuó con una rapidez y determinación que sorprendieron a todos. Usando su teléfono satelital, se comunicó directamente con la ministra de Cultura, una antigua colega en la que confiaba implícitamente, evitando todos los canales burocráticos habituales. Habló con una pasión y una convicción que nunca antes había mostrado, describiendo el hallazgo no solo como un descubrimiento arqueológico, sino como un evento milagroso que exigía el más alto nivel de discreción y respeto. Enfatizó la necesidad crítica de asegurar el perímetro de inmediato para proteger el lugar sagrado de los huaqueros que, según la advertencia de Inti Quilla, ya estaban cerca. En menos de 48 horas, un helicóptero militar aterrizó discretamente en una meseta cercana, trayendo consigo a un pequeño y selecto equipo de los mejores conservacionistas y arqueólogos andinos de Perú, todos juramentados a guardar el más estricto secreto. No hubo prensa ni funcionarios del gobierno buscando una foto. Solo un grupo de científicos que, bajo la dirección apasionada de Vargas,
entendieron que estaban participando en algo más que una excavación. El trabajo se llevó a cabo con una solemnidad casi religiosa. Cada objeto era extraído de la tumba, no como un artefacto, sino como la reliquia de un ser querido, y el propio sitio fue tratado con el respeto debido a un templo sagrado, cumpliendo así la primera parte de la misión de Inti Illimani. El clímax de la resolución llegó con la recuperación de los quipus. Mientras los textiles y el oro eran importantes, todos en el equipo, instruidos por Vargas, sabían que estos registros anudados eran el verdadero corazón de la misión de la princesa. Los frágiles cordones de lana y algodón fueron retirados con una tecnología de vanguardia y un cuidado extremo, cada nudo y cada color una sílaba en un lenguaje perdido. Al ver los quipus finalmente a salvo, bajo la atenta mirada de los expertos que comenzarían el arduo proceso de desciframiento, una sensación de triunfo silencioso llenó el aire. La historia perdida del linaje de Inti Illimani, el conocimiento que ella había muerto por proteger, finalmente estaba seguro. Su voz, silenciada por 500 años, estaba a punto de hablar de nuevo. A medida que los tesoros sagrados de su vida pasada eran tratados con el cuidado y la reverencia que merecían, un cambio notable comenzó a ocurrir en Anaya. Sentada a una distancia segura junto a su madre, observaba cada paso del proceso. Con cada quipu asegurado, con cada pieza ceremonial catalogada respetuosamente, una capa de la antigua tensión que habitaba su pequeño cuerpo parecía disolverse. La pesada carga de la memoria, la urgencia de su misión, comenzó a aligerarse. La mirada de anciana en sus ojos, llena de una preocupación centenaria, empezó a suavizarse, dando paso a destellos de la curiosidad y la inocencia propias de una niña. El alma de Inti Illimani, sintiendo que su juramento se estaba cumpliendo, comenzaba a encontrar la paz. La justicia, el propósito final de la misión, se materializó meses después en los silenciosos archivos del Ministerio de Cultura. El desciframiento parcial de los quipus reveló una historia que contradecía directamente las crónicas españolas. El clan de Inti Illimani no había sido un grupo de nobles rebeldes que traicionaron al imperio en sus últimos días, como se había escrito, sino una línea de leales guardianes que intentaron proteger los conocimientos sagrados y la sangre real de la aniquilación durante la conquista. La tumba no era un escondite de rebeldes, sino un archivo sagrado. El nombre de su padre fue limpiado de la infamia y la historia de su pueblo fue restaurada a su legítimo lugar de honor. Con el legado de su pueblo asegurado y la verdad de su historia revelada, la misión de Inti Illimani llegó a su fin. El sitio de la tumba fue declarado Santuario Histórico Nacional, protegido permanentemente por el Estado peruano. La momia de la princesa, después de ser estudiada con técnicas no invasivas que garantizaron su integridad, fue devuelta a su cámara funeraria, la cual fue sellada nuevamente, esta vez no por un conjuro de silencio, sino por la fuerza de la ley y el respeto de una nación agradecida. Su descanso eterno estaba finalmente garantizado, libre de la amenaza de la codicia y el olvido, el juramento sagrado, que se había extendido a través de los siglos y a través del velo de la muerte, se había cumplido. En una tarde tranquila, mientras ayudaba a su madre a tejer, Anaya se detuvo y miró a Elena con una claridad en sus ojos que no había tenido en mucho tiempo. La presencia antigua, la majestuosidad de la princesa, se había retirado suavemente, como la marea que regresa al mar. La última memoria de Inti Illimani se desvaneció, dejando tras de sí un sentimiento de gratitud y paz. Anaya parpadeó y luego sonrió, una sonrisa genuina y puramente infantil, llena de luz. «Mamá, ¿podemos ir a jugar al río?», preguntó, su voz despojada de toda la gravedad del pasado. La princesa finalmente había encontrado su descanso, y al hacerlo, le había devuelto a la pequeña Anaya el regalo más preciado de todos, su propia infancia. 15 años después, el sol de la tarde baña el mismo valle andino, pero la niña que una vez llevó el peso de un imperio sobre sus hombros ya no existe. En su lugar hay una joven de 20 años llamada Anaya, cuyos ojos oscuros ahora brillan con la luz de sus propios sueños y no con los recuerdos de una vida pasada.
Estudia para ser maestra en la pequeña escuela del pueblo, enseñando a una nueva generación de niños las historias de su tierra, tanto las escritas en los libros como las susurradas por el viento. De la princesa Inti Quilla apenas queda un eco en su subconsciente, una inexplicable aversión a los espacios cerrados, un profundo amor por la historia de su pueblo y una conexión con las montañas que todos en el valle consideran una bendición. Las memorias se han desvanecido, como la niebla matutina, dejándola libre para vivir la vida que le fue devuelta. El legado de aquellos eventos transformó a la familia y a su comunidad para siempre. Mateo y Elena ya no viven con miedo, sino que son vistos como los guardianes de un milagro, respetados por su fe y su valentía. Gracias a un programa de turismo cultural ético, supervisado por el ahora retirado Dr. Vargas, el pueblo ha prosperado, compartiendo su historia con el mundo de una manera que honra sus tradiciones y protege sus tierras sagradas. El propio Dr. Vargas, hasta el día de su muerte, siguió siendo un amigo cercano de la familia y dedicó los últimos años de su vida a escribir no solo sobre arqueología, sino también sobre los límites del conocimiento humano, argumentando que la ciencia no debe tener miedo de enfrentarse a los misterios que no puede explicar. El impacto del descubrimiento de la tumba de Inti Quilla resonó mucho más allá de las montañas de Cusco. El conocimiento extraído de los quipus llenó un vacío crucial en la historia inca, restaurando el honor de una línea noble y ofreciendo una nueva y profunda visión de la resistencia cultural durante la conquista. Aunque los detalles más extraordinarios de cómo se encontró la tumba nunca se hicieron públicos oficialmente, el caso Vargas Inti Quilla se convirtió en una leyenda perdurable en los círculos académicos, un relato cauteloso sobre cómo la evidencia irrefutable puede a veces provenir de las fuentes más imposibles. La misión de la princesa no solo protegió su historia, la enriqueció y la hizo eterna, asegurando que su pueblo nunca fuera realmente olvidado. La historia de Anaya nos deja al borde de un precipicio, contemplando la inmensidad del alma humana. Nos muestra que el amor de un padre por su hija puede ser tan fuerte que le ordena a un artesano que grabe su marca de nacimiento en arcilla, y que ese mismo amor puede resonar 500 años después en el corazón de otra familia. Nos enseña que el deber puede ser un juramento tan poderoso que ni siquiera la muerte puede romperlo. Nos obliga a considerar que tal vez no seamos una sola historia, sino un compendio de ellas, una hebra en un tejido que se extiende a través del tiempo. Y ahora, la pregunta que queda suspendida en el aire es para ti: si las almas realmente llevan los ecos de sus vidas pasadas, ¿qué juramentos sagrados o qué amores inolvidables podrías estar cargando en tu interior, esperando pacientemente el momento adecuado para recordar?